Hola gente, ¿qué tal? Les saluda Miguel de Podcast Entre Patas. Nos encontramos hoy 26 de mayo, como todos los días, salimos todos los martes. Nos encontramos con Pedro Chaín Hurtado Campos, socio del estudio jurídico de Aliaga y Hurtado Asociados. Seguimos en esa parte de la conversación, ¿no?, que tuvimos en el martes pasado, hablando de temas de despido masivo, el 20% de la FP, los colegios particulares, la ley de los colectivos y mucho más. Nos quedaron unos cuantos temas pendientes para que podamos nosotros discutir, ¿no? Igualmente, si tienen dudas, pueden dejar sus comentarios, se las hacemos llegar a lo que es nuestro compañero Pedro, o pueden escribir a través de sus redes sociales y su correo electrónico, que va a ser al final de esa transmisión. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente el agradecimiento a tu programa, a Podcast Entre Patas y a Radio Fama por la oportunidad. Seguimos con el conversatorio jurídico. Sé que muchas personas todavía tienen dudas y preguntas legales, entonces a darle. Estamos muy gustosos de poder resolver sus dudas. Así es, más que pregunta, quiero hacerte lo que es más que pregunta, o sea, del tema de los oyentes, quiero que me des tu opinión sobre esta persona que salió en las redes sociales, hizo un boom, hizo tendencias, hizo famoso, rozando su nariz entre los fierros del tren, limpiando su secreción de los mocos, por decirlo así, ¿no? Entonces, en el tren. Lo capturaron, fue llevado a la comisaría y parece que lo perdonaron. ¿Tú crees que debió haberse perdonado lo que es este acto y qué es lo que le ha infringido a esta persona? Claro, en realidad, si me preguntas qué cosa opino que es deplorable su comportamiento. Hay una serie de normas penales y una norma civil. Para empezar, vamos al ámbito penal. Esta persona presuntamente ha cometido la enfermedad contagiosa, que es el COVID-19. Es por eso que fue detenido, llevado a la delegación policial correspondiente para que le tomen su manifestación y le abran la instrucción correspondiente. Y ahora, lo segundo es la infracción a la norma civil, que fueron las normas de prevención de la propagación del virus, que fue no portar, o sea, si portaba o no, en ese momento donde fue capturado no estaba usando la mascarilla reglamentaria que se ha recomendado a todos los ciudadanos usar para que no se esté contagiando el virus. Entonces, va a haber una multa por no usar la mascarilla en una vía pública, tengo entendido. Así es. Y el tema de la sanción penal no es que se le haya perdonado de una u otra manera. Lo que pasa es que cuando se le hace la detención a esta persona, la figura concreta es la propagación de enfermedad contagiosa. Entonces se le tiene que tomar su manifestación. Me imagino que la denuncia por la fiscalía ya ha sido interpuesta y va a seguir su curso legal. No es que en definitiva se le haya perdonado, ¿no? Se va a seguir las investigaciones y si se le encuentra responsable por esta comisión del delito, entonces se le va a sancionar como corresponde. Y lo más gracioso es que este pata en el video, hay un video que estuvo circulando en las redes sociales, el pata decía de que estaba arrepentido y le preguntaban, ¿y qué hacías si no tenías permiso para trabajo? ¿No? Porque se saca lo que es un trabajo, un salvoconducto, se le llaman así, si no me equivoco. Y le preguntaron si estaba bajo estado de ebriedad. Y él respondió que sí. Entonces ahí me infringe lo que es una norma, porque no puede estar ebrio en un estado de emergencia. ¿O me equivoco? Exacto, claro, 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 no se puede, este, no se puede ahorita ingerir bebidas alcohólicas, no se puede libar alcohol en esos periodos de cuarentena, ¿no? En definitiva, ¿no? Fue una actitud totalmente irresponsable y en todo caso, si esta persona había estado portando el virus, esperemos que no, y con la bendición de Dios que no haya infectado a terceras personas, ¿no? Así es. La verdad que ese persona es un personaje, en realidad. Es un gran personaje, ¿no? Porque se le encontró encima, afuera de su domicilio, en un parque, ¿no? Se le encontró después de toque de queda, ¿no? Y encima, en estado de veredad, hizo ese acto deplorable en la estación del tren. Dejando de lado la siguiente pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué hacer en el caso de los desalojos? He visto que están viendo bastantes desalojos por personas que ya no pueden pagar, que es el tema de su estadía en un cuarto, ¿no? Básicamente te doy una idea. El desalojo formalmente se hace mediante una acción legal que es un proceso de desalojo perjudicial. Hay desalojos voluntarios o involuntarios, si se llega a un acuerdo con el propietario. Pero entonces, como yo te había respondido en el bloque anterior,
que así como el Estado no puede entrar a regular precios de mercado, el Estado tampoco puede entrar a regular las condiciones de los contratos. Entonces, hay gente que está alquilando una habitación con contrato y hay otra gente que está alquilando. Entonces, aparte de eso, el Estado ha recomendado que el tema de los alquileres, el tema de las deudas, de la cobranza de deudas, de alquileres, todas las empresas de pago de los alquileres, sea un tema no de condonación. Condonar es perdonar la deuda, ¿no? Es un tema por decirlo así, congelar el pago hasta que la gente pueda trabajar nuevamente y pueda continuar pagando sus habitaciones, puedan continuar pagando sus cuartos en los que están viviendo. Ese El Estado ha siempre, recomendado eso. claro, ese siempre cuando, Claro, siempre cuando la persona que alquila o el dueño de esa vivienda se ponga la mano al pecho. claro, exactamente. Entonces allá vamos al otro extremo. Hay propietarios que alquilan habitaciones o cuartos o departamentos que no se ponen la mano al pecho. Y de manera arbitraria, digo arbitraria porque, como te reitero, el tema del desalojo, si se quiere hacer legalmente, tiene que hacerse mediante un proceso judicial. Porque hacerlo con tu sola autoridad es hacer un tipo de justicia por mano propia, ¿no? Justicia relativa porque ese acto no es del todo legal, que digamos de esa forma, ¿no? Entonces hay muchas personas que incluso vienen de provincia y vienen a trabajar a Lima, o se instalan en Lima en cuartos provisionales, habitaciones, departamentos. Y si hay propietarios que no se ponen la mano al pecho y saben que hay gente que se gana el día a día, no, si no están trabajando, no pueden pagar definitivamente el tema de las habitaciones. Y como esos propietarios ven que no les están pagando, optan por sacarlos a la fuerza, por decirlo así. Entonces sí, definitivamente es un acto que incluso podría ser considerado como el delito de usurpación. El delito de usurpación es despojar de la posesión a alguien si no está legitimado. Entonces, pero el tema de realizar ese tipo de actos ya va a tener que ser analizado caso por caso, ¿no? Porque, como te reitero, hay personas que tienen contrato de arrendamiento, hay personas que no tienen contrato de arrendamiento, hay personas que tienen contrato de arrendamiento y ya se venció su periodo, hay personas que tienen contrato de arrendamiento y aún no se vence su periodo. O sea, la dinámica del análisis de casos es muy compleja. La opinión que de repente yo pueda dar no va a aplicar a todas las personas que estén ahorita alquilando una vivienda, un departamento, un cuarto o determinado lugar para vivir. Pero sí, y en realidad sí se insta a toda la población, a los propietarios, en realidad que pues las personas están pasando épocas difíciles, ¿no? Sobre todo la gente que no puede trabajar y vive su día a día, ¿no? Entonces, sí, definitivamente esos actos de desalojo que están haciendo siempre son en determinado extremo arbitrarios, porque para empezar, para desalojar a una persona legalmente tiene que hacerse mediante un proceso judicial, ¿no? Iniciar una acción legal. Y si están sacando a la gente donde está viviendo por no poder pagar, sí me parece un poco desconsiderado de su parte, ¿no? Sí, en realidad. Entonces ya no depende del Estado, no depende de lo que es, ni mucho menos de Indecopi. Entonces depende de la persona que alquila el lugar donde puede estar lo que es una persona viviendo, que se ponga en el techo y que pueda, digamos, darle plazo hasta que pueda tener lo que es un trabajo, ¿no? Y lo mismo, en todo caso, interrumpa, y lo mismo sucede hoy en día, estaba viendo también con el tema de las farmacias. Es un tema que está tocándose poco a poco, de que los medicamentos están subiendo. Uh-huh. Tampoco entra a tallar lo que es Indecopi, tampoco entra a tallar lo que es el Estado, el gobierno. Claro, en realidad el tema de los medicamentos, del precio de los medicamentos, como te reitero, lo que no puede hacer el gobierno es regular, al igual que lo comenté en el bloque anterior respecto del pago de las pensiones. El, el pago de los medicamentos de los productos farmacéuticos de medicina no los puede regular el gobierno. Lo que sí puede hacer es controlar determinadamente el tema de que no se inflen desproporcionalmente. Eso sí puede hacer el gobierno. Esas figuras, por ejemplo, esa figura de control de precios exorbitantes sí puede hacerlo porque hay determinados criterios en la práctica del comercio dentro del mercado que tradicionalmente fija los precios conforme uno va adquiriéndolos, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo sabe que el precio del pan es tanto, el precio de un kilo de huevos es tanto, el precio del arroz en determinada zona. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en determinada zona viene una farmacia y se pone unos precios exorbitantes? ¿Qué cosa va a hacer la farmacia? De realmente no tener clientela. Y eso sí es materia de un reclamo en Indecopi respecto a productos médicos,
venta de productos médicos, porque sí los precios no estarían acorde al mercado. Una cosa es Entonces, regular precios del mercado, o sea, que el Estado fije los precios, y otra cosa es regular acorde al mercado. sería lo que es un aprovechamiento en tiempo de pandemia, en realidad. Exacto, claro, claro, Porque no definitivamente solamente, sí. Pero cuando, claro, porque no solamente son en temas de farmacia, también vemos en temas de alimentos que suben los precios, en temas claro, de los mercados. exacto, exacto. Y eso ya es no obrar de mala fe, pero sí se ve, es una práctica muy mal vista, definitivamente. Porque como dice bien la ley de economía de la oferta y la demanda, cuando hay escasez de productos, esos productos tienden a subirse exorbitantemente. Entonces, ahorita yo estoy viendo, por ejemplo, que venden mascarillas a 200 soles, 150, 100 soles, o sea, sumamente cara. Y el peruano promedio, ¿qué va a estar pagando 350 soles en una mascarilla? Hay mascarillas que cuestan 10 soles. Entonces, sí, definitivamente ese tipo de actos sí pueden ser fiscalizados por parte del Estado, y sí me parece mal que se estén aprovechando o estén lucrando, sobre todo por la necesidad de la gente, que estén lucrando con este tipo de precios, ¿no? Con el farmacéutico. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el cliente? A ver, si es que va a una farmacia o va a un mercado y que los precios han subido. ¿Qué es lo que puede hacer en realidad? O sea, como te reitero, el tema de la fijación de esos precios, si no está con algo que está ofreciendo el establecimiento comercial, puede presentar una queja en el libro de reclamaciones. Eso es lo que, para empezar, puede hacer. Si no, en todo caso, va a un mercado o va a un centro comercial, a un supermercado. O sea, en definitiva, sí tiene toda la libertad de presentar una queja en el libro de reclamaciones, pero ya el tema de fiscalizar esos precios, eso ya es una labor del Estado. O sea, no. Porque vamos a la práctica. Yo voy a un metro, o voy a un Plaza Vea y veo que un aceite, no sé, pues está a 4.80, está a 3.50. Yo no puedo ir a presentar en el libro de reclamaciones diciendo, este aceite es muy caro. Y le va a decir Indecopio, bueno, pero es el precio que le está poniendo el mercado. Es el mercado, yo no puedo interferir en el tema de los precios. La discusión va cuando estos precios salen exorbitantes, son desproporcionales a lo que comúnmente se ofrece en el mercado. Esa fiscalización ya la hace el Estado. Ahora, Entonces, que gente puede hacer sus denuncias públicas en medios periodísticos, sí, indicando de que sí, se han elevado de manera proporcional los precios del arroz, de los productos, de las pastillas, de, por ejemplo, los termómetros, ahorita que se están viendo bastantes productos de farmacia, eso sí puede hacerlo, pero haciendo sus denuncias públicas, ¿no? solamente de no públicas, no puede acercarse a una comisaría, a otra donde pueda hacer de manera escrita algo, nada. No puede, no. No, pues no, porque fijar precios, la libertad de fijar precios en el mercado, ya sea muy alto o muy bajo, no es un delito. Como te digo, puede denuncias públicas, al mismo gobierno, a fiscalizar y todo lo demás, pero quizás el problema de los precios, no. Que se vea en un medio masivo el tema de la alta onerosidad de los precios y todo lo demás, ya es una labor que le compete netamente al Estado, en determinada cantidad de precios. Pero sin embargo veo que tiene algo defectuoso, o está vencido, o me han vendido algo que es bamba, o algo que no tiene código de salubridad. Entonces, o veo que el producto es defectuoso o no funciona, o veo que tiene de repente un animalito, un bichito, algo cuando lo estoy comiendo. Eso sí sería materia de una denuncia, por ejemplo, en Indecop o en el Ministerio de Salud. Y eso sí lo puede hacer particular. Eso. Pero el tema de regular de precios, no. Eso sí, no. Que la Claro. gente pueda enterarse de que están subiendo de manera exorbitante los precios, es por eso que el Estado muchas veces en regulación de precios no interviene, porque eso ya es de la libertad del mercado. Mm, correcto, así es. Entonces, adecuarse a este aumento de precios, porque he visto bastante quejas a través de las redes que dice la pastilla ha Claro, subido el doble, el triple, lo que estaba, pero en realidad, claro, y, claro, y es normal que cuando hay un mercado que establece precios y hay escasez de productos, los precios suban. Es por eso. Te voy a poner el ejemplo para que la gente no crea que eso es algo nuevo. ¿Ya? Tú no crees que es algo nuevo. ¿Te correcto, acuerdas que antes que entre Vitel, Entel, entre estas otras empresas de telecomunicaciones, solamente era Claro y Movistar? así es, ¿Te acuerdas? claro, Ya. ¿Y cuánto cobraban sus mensualidades? ¿Cuánto cobraban sus planes postpago? 100 soles, 99, 120, casi 200, ¿no es cierto? ¿Qué pasó cuando entró Entel, cuando entró Vitel, cuando entró estas otras empresas de telecomunicaciones? ¿Qué pasó con los precios de la competencia? comenzaron a bajar. Empezaron a bajar, sacaron planes de 60 soles, he visto incluso planes de 29.90, planes de 40 soles, 60 soles. Ahora incluso están dando paquetes, por ejemplo, de 0,9 celulares nuevos. Y es porque hay más oferta. Cuando hay más empresas que compiten para un mismo público, los precios del mercado empiezan a bajar. Entonces, cuando ahorita hay escasez, porque todo el mundo está comprando
mascarillas, está comprando inhaladores, está comprando medicinas, todo lo demás, los papeles higiénicos tienden a subir los precios, que saben que la gente va a comprar más, se produce más y es más ganancia para la gente que fabrica ese tipo de productos. Pero definitivamente se ve mal, deja una mala imagen, real, porque la gente dice, se están aprovechando, me están cobrando de más, de lo que todo el mundo está comprando. Definitivamente deja una mala imagen para la empresa que vende y se esos productos, definitivamente. Así es. Dejando de lado lo que es este tema de las noticias del robo, ¿no? Vamos a ir a otro tema que también se está hablando bastante y entró lo que es bastante, digamos, el tema de la suspensión perfecta. He visto que hay empresas grandes que están dando la suspensión perfecta, pero muy poco sabemos los motivos, ¿no? Como es Cineplan, que creo que también vi que se estaba adecuando a la suspensión perfecta, ¿no? A ver, ¿nos puedes explicar si es que en realidad ellos necesitan la suspensión perfecta o no? Ya, te explico. La suspensión perfecta de labores no es la finalización del contrato de trabajo. Que eso quede claro para los oyentes. ¿Ya? Suspender labores temporalmente a los trabajadores no es finalizar un contrato, o sea, no es despedir a un trabajador, es congelar momentáneamente las labores sin sin el sueldo mensual que le corresponde a alguien. Y cuando la situación se normalice, van a continuar las labores como corresponde, y además de eso se le va a seguir pagando al trabajador por el trabajo que realiza. Pero para que una empresa pueda aplicar la suspensión perfecta de labores, dice el decreto supremo que aprueba la suspensión perfecta de labores, indica que para que una empresa aplique la suspensión perfecta de labores, tiene que haber agotado todos los medios posibles que acrediten que yo como dueño de la empresa les haya facilitado las herramientas a los trabajadores para que hagan teletrabajo. Si los trabajadores no pueden hacer teletrabajo por la naturaleza de la labor que realizan, recién, con eso acreditado ante el Estado, recién van a poder aplicar la suspensión perfecta de labor. Por ejemplo, puedes aplicarle a los mineros el teletrabajo. No. La gente que trabaja en la mina, no se puede, ¿cierto? Así es. Puedes aplicarle el trabajo a la gente que trabaja en cine. Tampoco. Puedes aplicarle el teletrabajo a las agencias de turismo. La agencia de turismo. No, tampoco. Los administrativos, ¿no? Pero la gente que justamente va a hacer las guías, todo lo demás. Claro. Entonces esas empresas tal vez sí podrían acogerse a la suspensión perfecta de labores. Vamos al otro extremo. Una empresa que brinda servicios de arquitectura, de planos, elaboración de planos de arquitectura, por ejemplo, podría mandar yo a mis trabajadores que son arquitectos técnicos, tema de elaboración de planos, elaboración de documentos, hacer teletrabajo. Sí se podría, en realidad. Tiene mecanismos electrónicos y todo lo demás. Entonces, ese tipo de naturaleza de trabajo sí puede hacerse mediante el teletrabajo. Pero ahí va el punto de discusión. Lo que estoy de acuerdo es que las empresas que aún hacen labores. Entonces, ¿eso qué implicaría? Que no le están dando trabajo para su domicilio y le están congelando el sueldo hasta que se reanuden las labores. Eso pasa muchas veces y el Estado recibió un montón de consultas respecto de eso, de la suspensión perfecta de labores. En realidad, no estaba aprobada. Hasta antes de la cuarentena, la suspensión perfecta de labores estaba permitida, sino que el gremio empresarial, COFIDE y las otras organizaciones empresariales, estaban solicitando que el gobierno apruebe la suspensión perfecta de labores, porque solamente estaban, por ejemplo, las facilidades para el teletrabajo y decía que las empresas tienen que pagarle todos sus derechos laborales a los trabajadores. Pero ¿qué pasa si no están operando? No están generando ingresos, ¿dónde van a pagar? Entonces es por eso que bajo la presión ya de las organizaciones empresariales, FIDE y toda la asociación de empresas familiares, entre otros gremios, han presionado al gobierno para que les autoricen las empresas para que apliquen la suspensión perfecta de labores. En realidad es una medida económico-empresarial que le da esa facilidad a los trabajadores. O sea, que se aplique esa suspensión perfecta debe cumplirse determinados requisitos. Sí. En conclusión, los requisitos debería cumplir, uno de ellos sería que pueda dar teletrabajo. Claro, que la empresa acredite que ha podido brindar teletrabajo y no lo ha conseguido. Para que recién puedan bloquear la suspensión perfecta. Exactamente. Perfecto. Para que recién califiquen para la suspensión perfecta de labores. Es uno de los requisitos. Así que ya saben, estimados oyentes, si su empresa donde ustedes trabajan no califica para un teletrabajo, entonces se van a acoger a la suspensión perfecta. Y los que no, los que digamos califiquen para dar lo que es un teletrabajo no pueden, en realidad ahí dan cometiendo lo que es una falta. Sí, claro, ya incurre la empresa que pudiendo aplicar el teletrabajo a los trabajadores y sin embargo no lo hace y le aplica la suspensión perfecta de labores, ya incurre en una infracción de derecho laboral, que es
es materia y es causa para una de Hasta este tema vamos a verlo. Hay muchas empresas en realidad van a comenzar a tomar lo que es el tema de asunción de oferta, ¿no? Habrá gente que no se aprovechen de esa norma en realidad, ¿no? Y si pueden darle trabajo como un trabajo, lo hagan, ¿no? Sí, Como yo justo te digo claro. en el programa que son, que el teletrabajo debería permanecer acá en Perú. Sería de mucha ayuda y de mucha beneficio para gente que a veces no puedan trabajar, ¿no? Que son, digamos, personas discapacitadas, Ujú. ¿no? Eso ayudaría bastante. O las personas que en realidad son amas de casas, ven a sus hijos y pueden trabajo, sería, en realidad, ¿no? Sería de buena ayuda que el teletrabajo sea en realidad. Ahora, el siguiente tema ya para culminar este conversatorio legal, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede con los derechos de defensa ante el estado de emergencia? Me estabas explicando un poco sobre ese tema y me gustaría que nos explicaran a nuestros oyentes, ¿no? ¿De qué trata el tema de derecho de defensa en el estado de emergencia? Bien, y respondiendo a tu pregunta, es una muy buena pregunta, por precisar. ¿Qué cosa está pasando con el derecho de defensa en el estado de emergencia? ¿Qué cosa es el derecho de defensa? ¿No? El derecho de defensa, según el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, dice que el derecho de defensa es el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso, ni por cualquier autoridad. Ahora, ¿qué está pasando con la aplicación de la suspensión de determinados derechos fundamentales en esa época de pandemia, ¿no? En esta época de cuarentena? Cuando se ha declarado el estado de emergencia, se han suspendido 4 derechos constitucionales, y los voy a enumerar. El primero es la inviolabilidad de domicilio. El segundo es el libre tránsito en el territorio. El tercero es la libertad de reunión. Y la cuarta es la detención sin autorización judicial. Y me voy a centrar en el cuarto punto, la detención sin autorización judicial. ¿Qué cosa implica que a una persona en época de cuarentena se le pueda detener sin autorización de juez? Si bien es cierto, cuando en un estado de no estuviéramos en cuarentena, o sea, en la normalidad, para que uno sea detenido tienen que haber sido detenido en estado de flagrancia delictiva o de juez penal, ¿no? Un RQ. Ese es una orden de detención. Así Pero en es. un estado de cuarentena, en un estado de emergencia, se suspende este derecho fundamental. Entonces, la autoridad, ya sea militar o policial, puede hacerte una detención sin autorización de juez, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando con esto? Como todo el mundo, toda la ciudadanía ha visto que se están deteniendo personas porque no están respetando su estado de emergencia, no están respetando el toque de queda, no están utilizando la mascarilla, están sacando sus carros a comprar cuando no pueden, o están utilizando sus vehículos sin el pase de tránsito. Una serie múltiple de infracciones a las ordenanzas del Estado, ¿no? Para esta época de cuarentena. Sin embargo, toda persona, cuando se le detiene, tiene derecho a ser asistido por un abogado defensor. Eso es lo que dice el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, que lo he leído al inicio de la respuesta. Entonces, lo que quiero que entiendan es que el derecho a ser detenido con autorización de juez ha sido suspendido. O sea, yo voy a la calle ahorita, salgo a las 9 de la noche y me pueden detener sin orden de juez. Pero yo en la comisaría, o camino a la comisaría, puedo llamar a un abogado para que me asista, para que me defienda, para que me patrocine. Pero si vamos al decreto supremo que ordena el estado de emergencia y enumera las actividades que van a seguir vigentes durante el estado de emergencia, no se menciona a la labor de los abogados. Como tú has podido ver, en el estado de emergencia uno puede ir a la farmacia, ¿no es cierto? Así Puede ir a es. un supermercado a abastecerse de comida, puede ir a llenar combustible de su vehículo, puede ir al banco a sacar dinero. O sea, el Estado, cuando ordenó el estado de emergencia, facilitó a que las labores de adquisición, producción de alimentos siga vigente, a la adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos siga vigente, a la asistencia a centros de servicios de salud siga vigente, al retorno de residencia habitual, asistencia y cuidado de niños mayores, de adultos mayores, entidades financieras, seguro pago de pensiones, hoteles y centros de alojamiento con la finalidad de cumplir la cuarentena, medios de comunicación y solamente ellos. Pero la labor de la circulación de prestación de servicios profesionales de los abogados no está contemplado en esta lista de servicios que van a seguir vigentes durante la cuarentena. Entonces, por decirlo así, haciendo un análisis del artículo que suspende la detención sin autorización judicial contra el artículo de derecho de defensa de la Constitución, hay una contraprestación, o sea, no contraprestación, perdón, hay una contraposición de derechos. O sea, se está limitando tu derecho a ser detenido con orden de juez. Sin Ya. embargo, no se está limitando el derecho a ser asistido por un abogado.
y sin esta lista de actividades que faculta a las farmacias, a los bancos, a los supermercados, a los mercados, a que sigan funcionando, no se ha considerado la labor de los abogados, para que sean los que asisten a las personas que son detenidas. Entonces, yo veo que el derecho de defensa ha sido vulnerado sin legitimidad. Se está restringiendo el derecho de defensa sin estar legitimada su suspensión. Eso es lo que yo he podido analizar. Incluso hice un artículo sobre el derecho de defensa en estado de emergencia, lo pueden ver en mi página de Facebook si quieren más luces respecto de este alcance y este punto controvertido. Lo que yo quiero que tengan, y una recomendación a tus oyentes, estimado Miguel, es que si en caso uno de las personas, uno de los ciudadanos, sufre cualquier tipo de detención y es llevado a una dependencia judicial, tiene todo el derecho de llamar a un abogado particular a que lo defienda. Todo el derecho. Aún así, esta labor de prestación de servicios legales no haya sido autorizada en el decreto supremo que autoriza las determinadas actividades a seguir funcionando en el estado de emergencia. Yo sí estoy seguro que cualquier abogado va a poder asistir a una persona que es detenida. Claro, obviamente, bajo esta coyuntura, los abogados vamos a tener incluso un poquito de trabas por parte de las autoridades porque pueden agarrarse en el punto diciendo, pero la labor y servicio de los abogados no ha sido contemplado con las otras actividades que han sido autorizadas para seguir funcionando en el estado de emergencia. Así es. Pero eso es una figura que no ha sido contemplada por parte del gobierno. Entonces la pregunta es, ¿el estado de emergencia suspende el derecho de defensa? Yo considero que no. Y cualquier persona que se vea afectada en ese derecho está en todas sus facultades de reclamar, ¿no? Claro, Eso era un pequeño alcance, sí. claro, hay varios temas que no han sido contemplados en realidad. Como tú dices, el Claro. tema de derechos, que violen tus derechos a, digamos, prácticamente violar tus derechos, ¿no? Que Claro. te digan que estás prohibido hacer una llamada a un abogado o que un abogado no pueda venir porque no está dentro de las personas que puedan salir, ¿no? O sea, no, Ajá. yo le veo algo, digamos, injusto también como estoy de tu parte, ¿no? Concuerdo contigo. Pero Ujú. sí, también hay que saber que si estamos en un estado de emergencia y no respetamos, seamos conscientes también, ¿no? No llamar a un abogado Exacto. por el fin, pero no, sácame porque a pesar de que haya cometido un delito, tienes que sacarme. No, hay que también Claro. ser conscientes, pero hay varias cosas que no están contempladas y una vez yo te consulté que también es el tema de los alimentos a los menores, ¿no? Ajá. Los que pasan pensiones. Hay personas de que están trabajando y reciben un sueldo, ¿no? Ellos sí pueden pasar normal la pensión, Claro. o sea, no hay ningún tipo de problema. Pero hay personas que trabajan por una empresa y le han reducido el sueldo. ¿Es verdad que ellos tienen que hacer un reajuste el tema de la pensión para los de alimentos a los menores? Claro. Y te respondo la pregunta con un caso bien práctico. Ponte que tengas a un sujeto que se llama Juan, una persona llamada Juan Salazar, por ejemplo. Ujú. Y Juan Salazar es arquitecto, trabaja en una firma de arquitectura y gana 4.000 soles mensuales. Juan le pasa una pensión de alimentos con sentencia de juez ascendiente a 1.000 soles. De los 4.000 pasa a 1.000 soles. ¿Ya? Entonces, a Juan le empiezan a reducir personal, le dicen, Juan, ¿sabes qué? Dos opciones. O te aplicamos suspensión perfecta o te bajamos el sueldo a 3.000 soles. Y Juan dice, bueno, a que no me paguen nada, a que me paguen 3.000 soles, o sea, 1.000 soles menos, prefiero que me paguen 1.000 soles menos. Pero recuerda que Juan pasa 1.000 soles. Así es. Entonces, si Juan ganaba 4.000 y pasaba 1.000, le quedaban 3.000 para él, para su subsistencia, para sus gastos, todo lo demás. Pero Juan ha optado que no le apliquen la suspensión perfecta y le reduzcan 1.000 soles de su sueldo. A Juan le va a quedar líquido 3.000 soles. Pero recuerda que Juan pasaba una pensión de alimentos de 1.000. Ahora, vamos al hecho. El hecho que a Juan le hayan reducido el sueldo, ¿significa que obligatoriamente él tiene que reducir su pensión de alimentos? La respuesta concreta es no. La otra pregunta, ¿el hecho que a Juan le hayan reducido el sueldo implica que él pueda solicitar una reducción de pensión de alimentos en el Poder Judicial? La respuesta es sí. Él aún así es despedido, aún así le hayan bajado el sueldo a la mitad o le hayan bajado un proporcional, él puede solicitar a un juzgado de familia que él se reduzca la pensión de alimentos porque su capacidad económica no es la misma. Ahora, la pregunta es,
Otra pregunta para tus oyentes, y que tengan bien claro este interrogante, porque hay muchos casos, y estoy seguro, de pensiones de alimentos que no se están cumpliendo a cabalidad. Así es. A Juan le han reducido 1.000 soles de su sueldo, y él, con sentencia de juez, pasa 1.000 soles. Juan está en todo su derecho, sin haber solicitado la reducción, de pasar menos cantidad de los 1.000. La respuesta es no. Aún así entremos en una época de conflicto bélico, una época de cuarentena, una época de despido de trabajadores, Juan va a tener la obligación de pagar los 1.000 soles, así gane 2.000 soles. Pero para que no se vea afectada su economía, Juan va a tener que accionar una demanda de reducción de pensión de alimentos. Cuando recién salga la sentencia que a Juan le reducen la pensión de 1.000 soles a 800 o a 500, recién va a tener que pagar menos cantidad. Pero si a Juan así le hayan reducido el sueldo a 3.000 y su pensión de alimentos es 1.000, va a tener que seguir pagando los 1.000 soles. Eso es lo que le obliga a la ley. Eso es lo que dice la sentencia del juez. Claro, pero también hay un punto, disculpa que interrumpa. Tú dices que tiene que ser aprobado mediante un juez, pero también tenemos entendido hoy en día de que no hay un juez trabajando, ¿no? O sea, no va a poder solicitar lo que es una reducción. Ya, mira, para casos de familia, sí hay juzgados que están aceptando demandas, escritos y todo lo demás, pero obviamente todos sabemos que ahorita el tema del ingreso de escritos y las audiencias están prácticamente paralizadas hasta por lo menos un mes. Recién las audiencias virtuales que se están llevando son las penales. Entonces, si bien es cierto, ahorita Juan no va a poder accionar su demanda porque ya sea que no hay la logística, los jueces no están atendiendo, el personal no está atendiendo, algún personal del Poder Judicial se les ha aplicado suspensión de labor, perdón, no se les ha renovado el contrato, entre otras cosas, otros factores externos. Entonces, lo que sí, por ejemplo, hay mucha gente que dice, ¿no? ¿Qué pasaría en el caso de Juan si ganaba 4.000? Ya, él aceptó que no le apliquen la suspensión, le bajan a 1.000 soles menos, tiene 3.000, igual tiene que seguir pagando. Pero Juan le dice a la mamá de su hijo, ¿sabes qué? Me han bajado el sueldo, te voy a pasar 500 soles nada más. Para empezar, ¿eso está bien? No está bien, porque él tiene que seguir pagando 1.000 soles. Mientras no salga una sentencia que le bajan la pensión, si él, por ejemplo, ponte en el 2020, él tiene la sentencia del 2019 en noviembre. Desde noviembre, desde que ingresó la demanda, en julio del 2019, ha tenido que pasar 1.000 soles. Entonces estamos empezando, mira, recién en el 2020. Si desde enero hasta mayo del 2020 él no pasó 1.000 y pasó solo 500, se le va a sumar los 500 de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Y ese concepto acumulado pendiente de pago se le llama devengado. Y los devengados se le va a acumular para que más adelante la mamá del menor pueda cobrarlo también. Pero sí, en definitiva, respondiendo a las preguntas y en resumen, Juan va a poder pagar menos siempre y cuando haga una demanda de reducción de alimentos y tenga una sentencia que le fije menos cantidad. Pero, o sea, legalmente tiene que seguir pasando lo que le corresponde. Pero ahorita, por ejemplo, si te preguntan, pero doctor, ahorita la gente está sin trabajo, no pueden pagar, ¿cómo voy a generar ingresos? No tengo ni ingresos para mí y voy a estar dándole para mi hijo y todo lo demás. Es comprensible porque esta situación le ha afectado absolutamente a todos. Entonces, como te reitero, de las preguntas del bloque anterior, aplicado también al tema del pago de colegios privados, al pago, por ejemplo, al pago de la suspensión perfecta, todo tiene que ser un tema netamente consensuado provisionalmente, hasta que las entidades públicas puedan accionar y llevar sus procesos como siempre lo han hecho, ¿no? Es un estado de normalidad. Porque ahorita definitivamente hay escasez de circulación monetaria, hay un tema de que la gente no está pudiendo cumplir con sus obligaciones y concretamente el pago de alimentos, de pensiones de alimentos. Entonces, lo que sí se necesitaría es que si la gente aún no puede, o sea, lo mínimo que tenga, también tiene que pensar en sus hijos, sus menores hijos. Claro. ¿No? Y así tengan algo de dinero, priorizar en la alimentación de sus hijos. Claro, muy aparte, ya no, luego, claro. No creo que Juan no sea tan malo, ¿no? Claro, porque sí. Está recibiendo 3.000, que no sea malo, que Juan dé Claro. los 1.000, con 2.000 ya se puede vivir. 2.000, exacto, sí, pues Juan tiene que ponerse su mano al corazón y pensar en su hijito. Pues, pero ¿qué sucede digamos, en un caso, digamos, Juan ganaba 800, ya. Lo reducieron a 400 y él pasaba a pensión 400? ¿Qué sucede ahí? Ya, Se va a quedar mira, sin nada.
Ya, vamos al punto. Si Juan ganaba 800 y el juez sentenció en base a 800, no pudo fijarle, o sea, sí pudo fijarle 400, incluso pudo fijarle casi 500, casi 600 soles, ¿no? Casi. ¿Por qué? Porque la ley establece que como máximo de monto de pensión es el 60% del ingreso del padre progenitor. Máximo. Es el tope. No estoy diciendo que todos los jueces den el máximo. O sea, normalmente se pide el máximo, pero te dan entre mitad y mitad, ¿no? De lo que pide la mamá. Lo Así que es. normalmente es la mamá. No digo que siempre pida la mamá, puede pedir tu papá. Pero la pregunta es, me dijiste, Juan ganaba 800, ¿no es cierto? Así es. Ya. Y él pasaba 400 400. de pensión de alimentos. Ya. Y me dijiste que solicitó, o sea, me dijiste que a Juan le redujeron el sueldo. Así es, a 400. Ahora recibe 400 nada más. ¿Qué va a hacer en ese caso? Ya. Si Juan no ha iniciado su proceso de reducción de alimentos, va a tener que seguir pagando la misma cantidad. Entonces, para que Juan no se vea desprotegido de inmediato, tiene que iniciar su proceso de reducción. Pero él sabe que va a tener, o sea, el abogado que le vaya a asesorar sabe que si no paga lo que actualmente le ha fijado el juez, que es 400, a pesar de que le hayan reducido el sueldo, él va a estar incumpliendo, ¿no? Y se le va a acumular la pensión de alimentos que se le va a llamar de vengados. En algún momento va a tener que pagarlo. Pero si estamos en un tema de cuarentena, no es que me ponga del lado de Juan o de otras personas, ¿no? Eh, Sí. o sea, si estamos en un tipo de cuarentena donde no están atendiendo los jueces para hacer esa resolución, ¿qué es lo que sucedería? Porque Juan va a tener en todo caso tener algo de dinero para él, si es que en caso tenga una familia también muy aparte, Ajá, ¿no? claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya, digamos, Juan agarra y dice, ¿sabes qué? Voy a poder dar los 400, me quedo con 200 para mí, 200 lo dará a mi hijo. Sé que se va a acumular. Entonces, Uh-huh. digamos, ahora ya hay el tema de la demanda, ya puede ser tu demanda al juez para que haga la reducción, para el tema de ese que no los 400 completos. Hay una opción, o de repente hay una facilidad para Juan, digamos, de sustentar y decir, mira, es que yo no he podido dar los 400 porque tengo una familia muy aparte, tengo que tener algo para ellos, ¿no? Y muy aparte yo les estoy dando 200, ¿no? Para que el menor tenga algo. Claro. Ahora, sé que va a ir un tema de vengados, la mamá va a decir que no, que es el otro, Uh-huh. pero puede haber una salvación para Juan, digamos, en ese aspecto, Claro. que no le cobren el de vengados. Sí, ya mira, no que no le cobren, porque, por ejemplo, la mamá del hijito de Juan, para que funcione la figura de los delegados, se tiene que escribir, se tiene que redactar y presentar un escrito solicitando el pago de vengados al juzgado. Si, si la, para que pongo de este modo, si la mamá del hijo de Juan no presenta un escrito solicitando el pago de vengados, se presume, o sea, el juzgado debería presumir que Juan está cumpliendo con el monto que le ha fijado. Eso debería presumirse. Pero imagínate que Juan agarre y diga, pero me han bajado el sueldo, a la mamá de su hijito, ¿no? Y le dice, por favor, yo quiero seguir pagando, pero ahorita solamente puedo pagarte 200 nada más. Entonces, la mamá de Juan, la mamá del hijo de Juan sabe que, y es comprensiva, y sabe que todo el mundo está pasando dificultad económica. La opción que ofrece la ley en este caso, en el caso concreto, es llegar a una conciliación extrajudicial. Y la conciliación extrajudicial, incluso ahorita hay un proyecto del Ministerio de Justicia para que sean conciliaciones virtuales, porque la ley de conciliación extrajudicial indica que la conciliación debe ser un acuerdo entre las partes para que lleguen a un acuerdo en que ambas se vean beneficiadas y no se genere más prejuicio. Y no esté dando un juicio que es tedioso, costoso y quita tiempo, ¿no? Uh-huh. Así es. En conclusión, El Ministerio de Justicia está tratando de sacar adelante un proyecto de conciliación extrajudicial virtual para este tipo de casos, básicamente, ¿no? Que la gente pueda llegar a un tipo de acuerdos sin necesidad de ir al judicial, porque ahorita obviamente el Poder Judicial está paralizado, por decirse así, ¿no? Sus plazos procesales, sus trámites, ¿no? claro. Entonces, ¿por qué la ley por qué invitar a conciliar extrajudicialmente? Porque el acta de acuerdo de las partes tiene el mismo que la sentencia de un juez. Eso le dice la ley de conciliación extrajudicial. Entonces, Juan y la mamá de su hijito pueden llegar a un acuerdo menor, dependiendo de la situación, y ese acuerdo reemplazaría a la sentencia del juez. Claro, así es. Entonces, ya para acabar el tema, Pedro, también pude leer ese tema del caso de los alimentos, que hay un tercer caso. Los que trabajan independientemente, ya seamos personas que venden en las calles, o de repente fotógrafos,
o de repente personas que hacen eventos, o sea, viven de un área independientemente, ¿no? ¿Cómo sería el caso? Porque ellos no perciben sueldo, ellos ganan de lo que hacen de repente al día o lo que hacen en un evento o una sesión de fotos, ¿no? ¿Cómo harían esos casos? O sea, definitivamente la situación es, estas medidas económicas que ha tomado el gobierno son de casi de paralización total, ¿no? Solamente han quedado vigentes las industrias de salud, las de telecomunicaciones, las de servicios básicos, pero por ejemplo, el rubro de eventos, el rubro de deportivos, de turismo, de construcción han visto paralizadas y afectadas gravemente. Entonces, el Estado ha tratado de utilizar determinados mecanismos económicos para que la gente no se quede en la calle, por decirlo en otras palabras. Por ejemplo, ha soltado la liberación de los aportes de la AFP. Pero uno puede agarrarse los aportes de la AFP siempre y cuando haya sido aportante, pero hay gente que no ha aportado nada. Claro. Ahora hay gente, pero mira, este liberación de aporte de AFP es para los fondos privados y para los que han estado aportando a la ONP, al fondo público. Entonces, ahorita se ha presentado un proyecto de ley para que se apruebe la liberación de fondos de la ONP. Recién. Mira, ya estamos para la gente. ¿Cuánta gente ha tenido? Es por eso que hay mucha gente que ha tenido que dejar de salir exponiendo su vida para ganarse el día a día, porque de otra manera yo creo que es muy fácil que los medios digan, ¿por qué no respetas la cuarentena? ¿Por qué estás acá, por qué estás acá vendiendo? Estás exponiendo que por gente que por culpa, o sea, gente como tú, tienen la culpa de que nosotros el virus se siga propagando y todo lo demás. Pero yo sí estoy en desacuerdo, porque no todos los peruanos tenemos la misma calidad de vida, no todos los peruanos tenemos la igualdad de oportunidades, no todos tenemos un trabajo fijo, no todos los peruanos tenemos una planilla cual nos pagan FP, nos pagan verificaciones, nos pagan CTS, nos pagan aportes de salud. Mucha gente trabaja su día, trabaja de manera informal, no pueden trabajar en empresas, hay gente que trabaja haciendo taxis. ¿Qué pasa con esta gente? Simplemente tiene la necesidad de salir a vender, tiene la necesidad de seguir comerciando, exponiendo su vida y todo lo demás. Es por eso que yo sí no estoy muy de acuerdo con los medios de comunicación que solamente critican a la gente que, si bien es cierto, quieren trabajar, pero no tienen ingresos. No hay cómo vivir porque ellos no reciben un sueldo fijo, no reciben aporte de nada. Y ahora la orden que ha sacado el gobierno es les doy los bonos, el aporte de 380, el incentivo de 380, el bono familiar, el bono rural, el bono para profesionales independientes. Hay un montón de cosas, pero esos bonos no llegan a todo el mundo. Así no llegan. Llegan a padronas, llegan a la gente que tal. O sea, normalmente estos beneficios sociales van para la gente mucho más necesitada, para gente que no tiene una casa propia, que no tiene un trabajo, que de repente ha venido de provincia y no tienen oportunidades. O sea, es muy complicado en definitiva, ¿no? Y en realidad toda medida política que se tome no es del todo perfecta, ¿no? Hay situaciones que se van a tener que seguir dando con el paso del tiempo, concretamente durante el periodo de cuarentena. Ponte que finalizando esta cuarentena, o ponte que llegando a la finalización de ese periodo de 15 días, amplíen 15 días más. Ya de verdad va a haber gente que no va a tener ahorros, va a haber gente que no va a tener en sí la necesidad de salir a trabajar, a buscar, a cacholearse y todo lo demás. Y bueno, es una medida definitivamente que no beneficia a todos, pero por lo menos beneficia a una determinada cantidad de la población. Yo no considero que beneficie a la mayoría, sí estoy seguro. Beneficia a los que normalmente son formales. Pero como te reiteré en el bloque anterior, tú sabes que la mayoría de empresas, de trabajadores son informales o algunos son independientes. Y estos independientes a veces no hacen declaraciones en SUNAT o no califican para los bonos. ¿Y esta gente de qué come? ¿Cómo paga sus servicios? ¿Cómo se va a alimentar en este periodo de pandemia? Es complicado, efectivamente. Claro, y como te iba diciendo, para regresar al tema, ¿qué va a suceder con esa persona que vive del día a día en realidad y no le ha tocado ningún bono, pero tiene que pasar en realidad a un menor? ¿Cómo va a ser? Le va a afectar bastante a esta persona, que si es que muy aparte está en un tema de un juicio y el juez le ha dicho que tú tienes que pasar tanto, por más que seas independiente, ¿no? ¿Cómo va a ser ahora si no va a poder pasar? Sí, o sea, en definitiva hay un vacío, por ejemplo, en la norma. La ley, por ejemplo, la ley de derecho de familia dice, ¿no? Se tiene que cumplir lo que ordena la sentencia del juez. El monto de alimentos lo pide tal, te da requisitos, te da los fundamentos, te da los mecanismos legales para que puedas accionar, pedir una pensión de alimentos. Aquel padre que le baja el sueldo, que lo despiden, tiene mecanismos para que pida la reducción, pero definitivamente ese es un escenario que nadie previó. O sea, la ley no ha previsto qué mecanismos se toman en este caso en concreto. Cuando la familia ya no tiene ingresos, el padre que tiene que pagar ya no tiene ingresos, y en la actualidad, justamente porque ya no puede trabajar, no tiene cómo pasarle a su menor hijo. Hay un vacío enorme.
Y es por eso que se insta el tema de la negociación, al acuerdo consensuado entre el padre, en este caso de Juan, entre la mamá de Juan y de Juan, para que por lo menos lo mínimo que tenga se pueda compartir con su menor hijo, para que no pase hambre. Así sea que tengas un juicio o no tengas un juicio de por medio, sea digamos, un acuerdo mutuo entre padres, ¿no? O sea, la persona que trabaja independientemente, entonces, lo poco que pueda conseguir, ¿no? Le pueda dar al menos algo al menor. Claro, al menos eso. De repente, si ya no va a pedir sueldo este mes, pero sin embargo tiene llena su generadora, y te lo pongo así, no son de broma, no en casos de que pasen el día a día. Yo incluso, hay acuerdos conciliatorios en que, por ejemplo, hay un padre de familia que va cada 15 días y le llena la refrigeradora de donde vive su hijo, a la casa de su mamá. Y le lleva víveres, y le lleva pañales y todo lo demás. Es una forma de pasar alimentos también. Claro, Entonces, claro, sí. disculpa que te interrumpa. El tema de alimentos es muy, digamos, hay muchos oyentes que tal vez entiendan, otros no. Pero esto no sé si sea el caso, ya para poder culminar. Digamos, yo llego a un mutuo acuerdo, pero solamente de manera verbal, con la madre de mi hijo, ¿no? O hija, decirle que yo paso, digamos, 300, ¿no? Pero, y muy aparte, pero falta el tema de alimentos, falta el tema de ropa, falta el tema de aquello, el tema de otro. O sea, quiere decir que los 300 que uno da, también tiene que dar muy aparte otros gastos extras, o es un acuerdo que se llega entre ellos. Digamos, por ejemplo, que yo no voy a poder dar otras cosas, otros gastos extra más, pero estoy dando 300. ¿Es válido o también infringiría lo que es en una demanda para que el juez diga tienes que pasarle más? Ya, eso es de acuerdo a la situación y a la propuesta de acuerdo que planteen los padres del menor. Ya, eso sí, que se quede bien claro. ¿Por qué? Porque, ponte, yo he ido a esa audiencia de alimentos y la juez le pregunta al padre: ¿en qué trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿En dónde vives? ¿Cuál es tu condición económica? Y hace un montón de preguntas. Luego le pregunta a la mamá: ¿cuánto es lo que necesita tu hijo? ¿Cuánto es de esto? Y yo, obviamente, como buen abogado, la preparé un día antes de la audiencia y le dije: mira, gastas 400 en un cuarto para ti y para tu hijo. Gastas casi 600 de servicios. Gastas casi 600 o 500 para alimentos tuyo y del bebé. Gastas 300 de pago de terapias del bebé porque son enfermos. Gastas quincenal, ropita para comprarle pañales, todo eso. Y todo eso va sumando determinada cantidad. Entonces, cuando uno va a una audiencia de juzgado, una audiencia de alimentos, la juez le pregunta todo eso. Y uno tiene que estar tratando de saber lo que va a responder. Porque de acuerdo a eso es lo que va a fijar de acuerdo al monto que uno pueda pagar, el monto que necesita el menor alimentista, es el monto que va para el juez. Ahora, si uno quiere ir a un juzgado y llegar a un acuerdo, normalmente es lo más recomendable para no tener necesidad de ir a un juicio, es llegar a una conciliación judicial. En este caso, si por ejemplo la mamá está pidiendo 100 soles como pensión de alimentos, y yo agarro y digo: ya, yo te ofrezco 500, y la mamá y él dice: no, pero eso es lo que yo te puedo pasar. Ya, pero entonces lo que va a hacer el concilio es instar a una negociación, ceder para que finalmente ganen ambas partes, si finalmente ganen más. Ya, no te voy a pasar 800, pero te voy a pasar 500 y cada quincenal te voy a llenar la refrigeradora libre. O si de repente el menor ya está en colegio, el menor o la menor en colegio, ya, te voy a pasar 500 y yo pago la escuela. O hay muchos padres que no confían en la mamá de sus hijos, o del padre que en tutela de sus hijos, de tenencia, perdón, y ellos mismos van a pagar la pensión del colegio y ya no tienen necesidad de darle el dinero de manera física al padre que tiene la herencia. Porque también hay casos en los cuales te da el íntegro del dinero al padre que tiene la tenencia, padre madre que tiene la tenencia, y ese no paga el colegio, se lo gasta en otra cosa. Y eso sí es una injusticia, por ejemplo, porque no hay forma de verificar que el padre que tiene la tenencia cumpla con la finalidad que se le ha dado la pensión de alimentos. Porque para que los estudiantes entiendan, y yo sé que la mayoría debería saberlo, pero siempre hay que no lo sabe y no está en la obligación de saberlo. El concepto de alimentos no solamente es alimentos propiamente dichos. Los alimentos abarcan alimentos propiamente dichos, lo reitero: vestimenta, educación, habitación. Solamente son los alimentos que ingieren, son una serie de derechos que le corresponde al menor, que todo eso va a englobar determinada cantidad de dinero que se va a llamar pensión de alimentos. Así es. Entonces, sí, lo más recomendable, sobre todo en la cultura en que estamos, sería óptimo que lleguen a un acuerdo entre las partes, a una conciliación extrajudicial. Así es, Bueno, entonces para culminar esa entrevista, ese conversatorio legal, perdón,
que acá más, porque hay un montón de dudas, un montón de preguntas. Igual, gente, si están interesadas en saber más, pueden dejar comentarios o escribir a Pedro a través de las redes sociales, por lo que va a aparecer al final, ¿no?, de esta transmisión. Bueno, Pedro, ha sido un gusto volverte a tener en el programa. Espero que se haya sido a gusto esta conversación. Y gracias, mi pariente. Antes de tiempo, ¿nos puedes decir tus redes sociales donde pueden encontrar? Sí, claro. De antemano, muchas gracias. Mis datos son los siguientes. Eh, Nos pueden encontrar como Aliaga y Hurtado Asociados en la app de Instagram, así como en la de Facebook. Y nuestra página web es aliagahurtadolegal.com. Mi correo electrónico es p.hurtado@aliagahurtadolegal.com. Somos abogados especialistas en derecho empresarial y litigios corporativos. De antemano te agradezco, estimado Miguel. Te mando un fuerte abrazo a tus oyentes. Espero que ha sido de bastante gusto poder contribuir en lo que se pueda para que la gente siga conociendo cómo sanar, cómo poder resolver sus problemas en época de cuarentena, ¿no? Conocer los derechos es muy importante y sobre todo asesorarse de forma integral también es importante. Entonces, te agradezco bastante esta oportunidad, este conversatorio que hemos tenido. Y agradezco tu programa, Podcast Entre Patas, lo voy a recomendar bastante, y también a Radio Fama 106.7. Muchas gracias, Miguel, por la oportunidad. Perfecto. Gracias, Pedro. Ha sido todo por hoy. Mi nombre es Miguel Ojeda. Nos encontramos en un próximo programa y ya estaremos anunciando quién es nuestro próximo invitado. Recuerden que Podcast Entre Patas está asociado con lo que es Radio Fama. Nos está dando lo que es el espacio. Ya muy pronto podremos ir a través de otras plataformas. Eso ha sido todo por hoy. Fuerte abrazo para todos. Hasta luego.